Bueno, vamos a tener un pequeño conversatorio y vamos a estar hablando un poco acerca del libro, de lo que contiene el libro. Yo creo que sería excelente que usted empezara con las impresiones, doctor. Claro que sí. La primera vez que yo me enteré de que el doctor Meléndez estaba escribiendo esta nueva obra fue en el año 2022, en el mes de junio o julio aproximadamente. En esa ocasión estaba yo cerca de la capital y decidimos desayunar juntos con el doctor Meléndez. Y en el proceso de la conversación él me contó que estaba escribiendo un nuevo libro. Tenía algunas ideas y quería hacer una secuela o una segunda parte de lo que él encontró en su primer libro. Así que fue una conversación fascinante y yo tenía la expectativa de ese libro. Así que cuando regresé a casa, él me envió un enlace con las ideas generales y el documento era como 5 páginas, creo yo, 5 o 7 páginas, las ideas, las fechas en las que él quería escribir los capítulos. Al año siguiente, también por el mes de junio, nos volvimos a encontrar, desayunamos juntos, platicamos y en esa plática las ideas estaban más desarrolladas, ya habían tesis que estaba probando y desarrollando y tenía una idea clara de los capítulos de cada libro. Así que regreso a casa nuevamente, me envía un nuevo enlace y este nuevo enlace me llevaba a un documento con unas 90 páginas, ¿verdad? Tenía la introducción, varios capítulos y muchas de las ideas desarrolladas. Y el día de ayer en Shela, por primera vez, me doy cuenta que el libro ya está acá, ¿verdad? 3 años después, con la estructura que debe tener, con cada capítulo. Así que me llena de mucho gozo haber sido parte de este proceso y darme cuenta cómo se desarrolló este libro. Así que una felicitación por este gran logro académico. Perfecto. Yo creo que una de las grandes contribuciones que tiene este libro es que se preocupa por unas cuestiones fundamentales o esenciales. Si ustedes han leído a Ángel Cordovía, hay un libro que él publica que se llama Crisis de Dios, Crisis de Fe, y en este libro Ángel Cordovía dice que en tiempos de crisis hay que volver a lo esencial. Y yo creo que uno de los principales puntos de lo que el doctor Meléndez toca acá es el punto de entender la creación como debe de entenderse, y para eso toma como referencia pues, al doctor Walton, como ya habíamos dicho, y también él toma el tema de la resurrección, y ambos son claves, dice él, para la misión de la iglesia, para la ética de la iglesia. Pero no solo creo yo que hay un contenido influenciado por el doctor Walton, sino que yo también conozco un poquito la obra del doctor Sosa. Hay un libro que recomiendo que ustedes también puedan leer en algún momento, La condición divina de Jesús. Y en este libro, y lo menciono porque yo creo que el pensamiento del doctor y el pensamiento del doctor Sosa están muy conectados. En el libro del doctor Sosa, él viene y agarra un punto fundamental que es el punto de la creación y la resurrección como marcos. Interesantemente coincide con el doctor Meléndez porque él dice que la creación y la resurrección son marcos para entender la misión. Y en ese sentido ambos coinciden en que debe de impulsar el tema de la creación y la resurrección, cómo debe de vivirse una vida cristiana, por así decirlo, cómo debe llevarse a cabo una misión. Así que yo creo que es un libro que tiene una gran contribución a la ética cristiana, a la misión, cómo debe de llevarse a cabo la misión, y me gusta mucho que aborda el tema de la resurrección, donde usted es un experto. Gracias, licenciado. Antes de comentar el vínculo entre creación y resurrección en el Nuevo Testamento, como lo veo y como lo desarrolla también el doctor Meléndez, déjenme decirles que la producción de este libro es lo que podríamos llamar en lenguaje cristiano un milagro. ¿Ah? ¿Y por qué un milagro? Porque en otros contextos la publicación de escritos es mucho más fácil. ¿Sabían ustedes que profesores en Estados Unidos, después de trabajar 7 años, sus universidades les pagan 1 año completo para no dar clases? Por 1 año la universidad les pagan lo que se llama un sabático. Así que no van a clases, no tienen que reunirse con estudiantes y pueden dedicarse a la investigación, viajar a conferencias, pero en el caso del doctor Meléndez eso no es posible, ¿verdad? ¿Quién de nosotros ha tenido ese privilegio de trabajar 7 años y luego su jefe le dice, bueno, este año siguiente no venga a trabajar, pero cobre su cheque? Y ahí puede hacer un poco de investigación. Así que es un gran logro
Y cuando tuve la oportunidad de hacer estudios, yo también me di cuenta que tenemos la capacidad de producir literatura, teología bíblica, teología sistemática también, pero lo que nos hace falta son los recursos también. Les debo confesar que cuando yo era un estudiante de teología, hace ya más de 2 décadas, cuando empecé mis estudios teológicos, tenía la idea equivocada, debo decir, que personas en otros contextos tal vez eran más inteligentes que yo, o tenían una inteligencia mayor a la mía, que gente que estudia en Europa o Estados Unidos son más inteligentes. Y después de haber tenido la oportunidad de estar en esos contextos, les puedo decir que eso no es cierto. Tenemos la misma inteligencia, las mismas capacidades, podemos producir la misma calidad de trabajo, pero muchas veces tenemos muchas limitaciones. Así que es un milagro tener un libro que ha sido producido en este contexto de limitaciones. En cuanto al tema de creación y resurrección, en el Evangelio de Juan nos damos cuenta que el capítulo 1 inicia con el tema de creación y el capítulo 19, 20, 21 concluyen con resurrección. Así que este enlace entre creación y resurrección es evidente en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesucristo ha venido a este mundo para recuperar lo que ha sido suyo desde el principio. La visión del autor del cuarto evangelio es que el mundo está gobernado por un gobernador ilegítimo, que está en este mundo solamente para robar, para matar y destruir. Y muchas veces interpretamos este pasaje como una referencia a que el diablo va a matar espiritualmente, destruir espiritualmente y va a matar a una persona espiritualmente. Pero el Evangelio de Juan es el único evangelio de los 4 que tenemos que se refiere al mundo y enfatiza la idea del mundo. Recordarán Juan capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que en este contexto más cósmico o universal que tenemos en el Evangelio de Juan, el versículo de que el diablo ha venido para matar, robar y destruir, también se refiere a la creación de Dios. Lo que vemos hoy día como un caos o un no orden que escuchábamos, es el resultado también de ese desgobierno bajo el que estamos. Satanás quiere gobernar con desunión, con odio, con destrucción, pero Jesús vino para traer luz, para traer vida y para traerla en abundancia. Y esa vida es para nosotros, pero también para la creación en la que vivimos. Así que estos beneficios que Dios trae se recuperan en la resurrección y serán plenamente recuperados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también. Me gusta mucho la estructura que tiene el libro, porque la primera parte del libro trata justamente sobre la creación y las otras 2 partes sobre el tema de la resurrección, ¿no? Sobre el tema de la resurrección, de cómo se recupera para el ser humano, digamos así, la identidad que debería de tener y cómo luego al recuperar esta identidad nosotros podemos tener una proyección, digámoslo, de alguna manera escatológica. En el tema escatológico el doctor Meléndez se apoya mucho en la tesis de Moltmann, donde Moltmann dice que la escatología no es pensar en el final del mundo, sino que es el principio de una nueva creación, junto o como producto de la resurrección. Es decir, la resurrección es el punto de inicio de una nueva creación y junto con eso somos dotados de una fe, una esperanza y un amor, y esta esperanza es el motor que nos impulsa a vivir el día a día, el hoy, para poder alcanzar la esperanza, para poder alcanzar esa meta que nos tiene guardada. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho cómo el doctor proyecta el tema de la esperanza, y en ese sentido yo creo que él tiene una postura de reserva escatológica, pero digámoslo así, un tanto moderada, ¿no? De la reserva escatológica que se habla en teología política, pero me gusta que él proyecta la cuestión del nuevo ser. Y aunque quizá no menciona mucho a Tillich en el libro, pero la propuesta de Tillich es justamente el nuevo ser a partir de Cristo. En la resurrección nosotros tenemos y encontramos ese nuevo ser. Si alguien se pregunta, como lo que decía el doctor Walton, ¿no? ¿Cómo encontramos esa identidad? ¿Quiénes somos? La respuesta obviamente es, la encontramos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Ahí es donde nosotros encontramos eso, y el doctor Walton logra dar eso, porque creo yo que la preocupación de él es esta: ¿cómo podemos ir a una misión sin conocernos a nosotros?
sin saber quiénes somos. Si estamos faltos de identidad, ¿cómo podemos partir hacia esa misión que nos ha sido encomendada? Entonces esa preocupación que tiene el doctor me gusta mucho y logra, creo yo, dar una propuesta, digamos, una puesta en práctica para pastores y para maestros en cuanto a la misión. Ciertamente, estas implicaciones misionológicas de la resurrección son bastante importantes y están relacionadas con el tema de esperanza. Muchas veces hemos pensado que la esperanza y el futuro tienen que ver con el ser humano y el mundo avanzando hacia el futuro, que cada día hacemos un progreso y vamos un paso más cerca del cielo o más cerca del futuro. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento, por lo menos, es que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión y en cierto tiempo se creía que mientras más gente viniera al Evangelio, más rápido nos acercábamos a la segunda venida. Pero lo que vemos en el Evangelio es que nosotros aguardamos con paciencia la venida del Señor a su debido tiempo cuando Él decida. Así que mientras estamos en esta espera, Él nos va a inundar con su presencia, Él nos va a visitar. No es nosotros yendo al cielo a visitarlo a Él, sino que es Él trayendo su reino e inundar nuestra creación. Y si el reino que Él va a traer es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de unión, esas son las características por las cuales debemos trabajar mientras esperamos. Es una espera activa. En la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les anima a esperar al Señor, y es una espera activa de reflejar en este mundo lo que el mundo será cuando Él venga por segunda vez. Así que el tema ecológico que se enfatiza en este libro debe ser, creo yo, una preocupación misionológica a la luz de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo creo que al igual que el doctor Walton, el doctor Meléndez está enfocándose en la cuestión de la creación como ese lugar donde Dios quiere relacionarse profundamente con la humanidad. Por eso es de que la preocupación ecológica para el doctor es tan importante, porque él dice, tenemos un espacio digno que Dios ha creado para que nos podamos relacionar bien con Él, para que podamos tener esa relación que Él ha planeado. Pensemos nosotros en llegar a un lugar que está desordenado, que está sucio, que está, utilicemos una palabra, maltrecho, y que en ese lugar nosotros queramos buscar enseñar, por ejemplo, o queramos tener una cita con alguien, por ejemplo. Creo que no se vería muy bien, ¿verdad? Por eso Dios se preocupa por crear un lugar digno, hermoseado, para relacionarse íntimamente con la humanidad que Él ha creado. Y esto a mí me llama mucho la atención. Aparte de eso, creo que también me gusta la forma en la que Él utiliza la visión de N.T. Wright de esta unión, que la iglesia es este punto de unión entre el reino del hombre y el reino de Dios. Ahí es donde se lleva a cabo la voluntad de Dios, ¿no? Cuando estos dos círculos se juntan, o uno se podría preguntar, ¿dónde se puede llevar a cabo la voluntad de Dios? La iglesia es ese lugar donde se lleva a cabo en la creación, no fuera de la creación. Y el punto de la esperanza, porque solo vean, el título es Resurrección, Esperanza de la Creación. El doctor Sosa está enfatizando el punto de la esperanza. Y en este sentido a mí me gusta mucho cómo Pablo habla de la esperanza. Ustedes han leído Corintios, ¿no? Y dice Corintios, porque ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es, vean que la proyección de Pablo acá es una proyección hacia el futuro, hacia adelante. La que va a permanecer hacia la eternidad, digámoslo así, es el amor. Pero cuando nosotros estamos en Colosenses, en el capítulo 1, la triada de fe, esperanza y amor también aparece, no aparecen juntas, pero aparecen en versículos seguidos, por lo menos en una serie de 5 versículos en el capítulo 1, en los primeros 8, 9 versículos. Y Pablo está diciendo que la esperanza es el motor para la fe y para el amor. Y eso es lo que está impulsando el escrito del doctor Sosa. Debemos de llevar a cabo nuestra misión con amor, con fe, pero no lo podemos hacer sin la esperanza. Y la esperanza está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que son aportes valiosísimos. Sí, y el tema de la creación no es un tema nuevo, de hecho es un tema de moda. Uno puede ver las noticias, leer los periódicos y hay mucha información acerca de la creación.
pero generalmente la perspectiva desde la cual se aborda este tema es una perspectiva del pesimismo. Por ejemplo, hay titulares en la prensa que dicen: hubo una inundación de dimensiones apocalípticas. Y para mí eso es curioso, porque Apocalipsis es esperanza, no pesimismo. Así que utilizan el libro de Apocalipsis como algo negativo, ¿verdad? Pero la esperanza que Dios nos da es de dimensiones apocalípticas, porque al final de los tiempos Él va a traer ese orden a su creación, por el cual estamos trabajando y orando que Él lo instaure. Así que, aunque el título y el tema no sea original, la perspectiva sí lo es. Cuando uno lee tantas noticias acerca de lo que pasa localmente y a nivel mundial con la creación, no queda otra que llenarse de frustración porque uno no puede hacer mayor cosa, o llenarse de enojo porque hay falta de voluntad política. Pero este libro no nos va a llenar de enojo o frustración. Al leerlo nos va a llenar de esperanza. Y no es una esperanza ingenua, que lo leemos y mañana vamos a tener un mundo mejor. No se trata de ese tipo de esperanza. Es una esperanza que confía en que nuestros esfuerzos, por pequeño que sean, van a ser como una semilla de mostaza, que al sembrarla darán fruto al 100 por 1 a su tiempo, y debemos aguardar con paciencia ese fruto. Yo creo que la perspectiva del libro es justamente cómo podemos entonces nosotros transformar nuestro mundo, cómo podemos nosotros empezar a impactar en el mundo, pero también cómo Dios obra a través de nosotros para cambiar no solo a las personas, sino restaurar, que es la propuesta que el doctor Meléndez tiene, empezar a restaurar esta creación que ha sido dañada, contaminada, digámoslo así también, por el pecado humano. Así que una de las preocupaciones grandes que él tiene es cómo nosotros nos involucramos en toda esta cuestión ecológica, cómo podemos contribuir, cómo la iglesia se puede involucrar, meterse, proyectarse, no solo en términos evangelísticos, sino también en términos de ayuda, restauración ecológica. Así que les damos gracias por la atención. Allá atrás la Librería Bautista tiene disponible el libro del doctor Meléndez para que ustedes lo puedan adquirir y llevarse una copia a casa. Yo no sé si usted quiere cerrar con algo, doctor. Un aplauso para el doctor nuevamente por esta publicación.